Me alegra mucho poder saludarlos. Gracias doy a Dios siempre por esta oportunidad que tengo de llegar hasta ustedes y que algunos también compartan conmigo estos textos de la Biblia que leemos cada semana y que compartimos. Hemos estado hablando acerca de los privilegios que se tienen por creer en Dios, por estar en Cristo. Y hoy, de hecho, vamos a continuar porque la semana pasada hablamos del primero y sin duda el más importante, que significaba ser llamado hijo de Dios. Es lo que San Juan dice en capítulo 3 de la primera epístola, versículo 1. Dijimos que un privilegio es una exención de una obligación o una ventaja exclusiva que tiene una persona por concesión de un superior. Y explicamos bien lo que tenía que ver con esa particularidad de Dios, de considerar a todos los seres humanos iguales, pero que cuando se relaciona con los que lo aman y los que le obedecen, entonces estos tienen un privilegio. Ese privilegio inicialmente es ser llamado hijo de Dios, de acuerdo a lo que San Juan dice. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Nosotros estuvimos explicando esto, que era demasiado importante entenderlo, de cómo el Señor vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Entonces, cuando escribe San Juan, dice: mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad, poder, facultad de ser llamados hijos de Dios. Y venimos hablando de esos privilegios. Ya hemos aprendido entonces que el más importante es ser llamado de Dios. Hoy quiero entonces que veamos el segundo. El segundo es que hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 14, hablando de esto, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La primera parte es muy importante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y sí, claro, hemos pasado de muerte a vida. Pero la pregunta dice, la gente pregunta, dice: bueno, ¿y por qué dice eso? ¿Cómo así? ¿Era que estábamos muertos? No, yo no estaba muerto. Yo estoy vivo, estaba vivo, estoy vivo. Pues la Biblia habla de esto. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios, cuando Pablo escribe a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 7, él hace una exposición acerca de la salvación por gracia. Y hablando de esta salvación por gracia, él da a la iglesia de Éfeso una explicación que es la que seguramente usted quiere escuchar. Y nada mejor que escucharla directamente de la Biblia, expuesta por el hombre que Dios usó, en este caso San Pablo, pero que hoy voy a leer yo. Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, otra vez, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué bonita descripción de la que hace Pablo acerca de la vida antigua y de la vida nueva.
Y cuando el texto está hablando que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, que no teníamos independencia, no teníamos vida propia, estábamos sujetos a las determinaciones que tomaran otros por nosotros y nosotros simplemente tendríamos que obedecer. Y es que es real. Pablo dice, nosotros, el versículo 12, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y es que así es que nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿No era eso lo que operaba en nosotros? Es lo que vimos, es lo que aprendimos, es lo que nos enseñaron nuestros padres. En su ignorancia espiritual, acarrearon a nosotros también ignorancia espiritual. Entonces nos enseñaron la idolatría, adorar imágenes, aprender velas, adorar personas. Ignorancia total, desconocimiento de Dios, porque en la entrega de los 10 mandamientos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios le dice claramente a Moisés que tenía que decirle a su pueblo. ¿Y qué dicen los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, porque yo soy Dios celoso que visito la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero nos enseñaron a adorar ídolos. ¿De acuerdo a la conveniencia de quién? De los que los enseñaban. Y nos enseñaron a ponerles dinero y a prender una vela y a pagar por eso. Como si Dios necesitara eso. Dios no necesita eso. ¿Pero por qué lo hacíamos? Porque eso fue lo que me enseñó mi mamá. ¿Y mi mamá por qué lo hacía? Porque eso fue lo que le enseñó su abuela. ¿Por qué lo hacía entonces mi bisabuela? Porque otro le enseñó, no más. Esa era la corriente de este mundo. A otros les enseñaron la hechicería, a consultar a agoreros y adivinos. Desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Acuérdense, Aarón solamente hizo un becerro de oro para que el pueblo lo adorara. Y si algo decía Dios desde el Antiguo Testamento a su pueblo era, no pasen a sus hijos por el fuego, ni consulten con adivinos, ni agoreros, ni nada de eso. Y nosotros tenemos una herencia familiar de eso. Consultando a agoreros y adivinos, preguntando sobre el futuro. Cuando Dios los rechazó desde el principio en el pueblo de Israel, nuestros padres nos lo enseñaron a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Enseñárselo a nuestros hijos. Yo recuerdo a mi padre un día hablando conmigo y me decía, yo quiero pedirle perdón por la cantidad de errores que cometí. Y dije, papá, pero usted hizo lo que pudo. Y llegamos al fondo a hablar y dice, pero es que yo no estudié. Yo era como mi papá me enseñó y de la manera que él actuaba, yo actué. Mi papá trabajaba toda la semana y se emborrachaba el sábado y el domingo se gastaba la plata, el lunes volvía sin plata a la casa. Eso era lo que yo hacía. Dice, mi papá nos maltrataba, nos pegaba con un palo, nos daba con un rejo, nos colgaba. Pues eso era lo mismo que yo aprendí. Yo pensaba que eso era lo correcto y eso era lo que yo hacía. Y no hemos vivido nosotros así en el mundo espiritual. Eso fue lo que nos enseñaron, ignorantemente. Entonces, ¿qué estábamos nosotros? Esclavos. ¿Qué estábamos nosotros? Muertos. Nuestros pecados y nuestros delitos nos tenían muertos. Y nos parecía normal, porque eso es normal. Como todo el mundo lo hace, como lo hace el vecino, lo hace mi tío, lo hace mi tía, lo hacen en Bogotá, lo hacen en Medellín, lo hacen en Pereira, lo hacen en Córdoba. Como lo hace todo el mundo, entonces la fuerza de la costumbre se vuelve ley. Y entonces ya lo aceptamos socialmente. Como se acepta al alcohólico, o como se acepta al drogadicto, o como se acepta todo ese tipo de cosas. No vamos a mencionarlas. Dice Pablo ahí en ese texto, siguiendo la corriente de este mundo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero además, a mí me llama la atención que en esa ignorancia que hemos caminado, llegó un momento en que brilló para nosotros la luz. Y Pablo, déjenme hacer un paralelo acá, en 2 de Corintios capítulo 4, para que Angie lea ese. 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 6. Ahora ha sucedido algo más. Miren esto, escuchen. Por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dejémoslo hasta ahí, solamente para hacer esta acotación. Ahora Pablo dice que teniendo nosotros este ministerio, habiendo conocido a Jesús, nosotros renunciamos, dice él, a lo oculto y a lo vergonzoso. Ahí está claro, versículo 2 del capítulo 4. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esto era lo que hacíamos antes, cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados y estábamos muertos. Muertos para Dios, muertos a la vida eterna, muertos a la salvación. Pero gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Hijo, el Padre, a enviar por nosotros a la cruz y nos brilló la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Esa vida vieja y muerta se quedó atrás. Y cuando conocimos a Cristo, entonces renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Ya no adulteramos la palabra de Dios de acuerdo para nuestra conveniencia, sino que procuramos que el conocimiento de la palabra de Dios sea útil, como dice Pablo también, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero estábamos muertos allí. ¿Pero qué ha pasado? Cuando hemos obedecido, cuando hemos aceptado a Jesús, al Señor, entonces a más o aparte de ser llamados hijos de Dios, ahora hemos pasado de muerte a vida porque hemos resucitado con Cristo. Porque ¿quién nos imponía a nosotros nuestra forma de actuar? El príncipe del aire, de la potestad del aire. ¿Y quién es? Satanás. Escuche que aquí lo mencionan, en los dos pasajes se mencionan. En Efesios 2:2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así actuamos nosotros. Y nosotros creíamos que éramos impulsados por nuestra propia libertad, por nuestro propio deseo. No, era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, quien nos arrastraba y nos hacía actuar de la manera que actuábamos. Miren esto. En el pasaje que Angie leyó, para que vuelva a leer, 2 Corintios 4:4, escuchen lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si observan que en los dos pasajes, en Corintios y en Pablo, se habla de la potestad del aire y se habla del Dios de este siglo. Está hablando literalmente, está hablando de Satanás, que ha cegado el entendimiento de las personas para que no les alumbre, para que no les brille la luz del Evangelio. Y entonces ahí es donde yo quiero que ustedes reconozcan el privilegio que tenemos. De miles y de miles y de miles y de millones, yo no sé cuántos millones de personas hay en el mundo. Pero en medio de todos esos millones que haya, nos brilló a nosotros la luz del Evangelio. Entonces somos privilegiados. Pero ¿qué hace Satanás? El rey de la potestad del aire.
nos hace sentir, o busca hacernos sentir más bien, cualquier cosa. Y a mí me sorprende cuando los jóvenes, y particularmente hablo con ellos, a veces van a las universidades o a los colegios y son menospreciados. Yo siempre les explico que una cosa es ser menospreciados por sus compañeros y por sus amigos y por los profesores, pero valorados por Dios. Y que puedan entender que 20 o 30 compañeros o amigos pueden querer hacernos sentir muy mal. Pero nosotros no nos sentimos mal. Somos privilegiados. Somos llamados hijos de Dios. Y este texto nos está enseñando que además de eso, pasamos de muerte a vida. Pero no falta quien en determinado momento se sienta desanimado porque ve a los demás actuar y él no actúa de esa manera. Entonces los demás se embriagan, entonces yo soy el de menos porque no me embriago. Los demás se drogan, tienen sexo libre, entonces yo soy el parche del grupo. No, no eres el parche del grupo, eres la luz del grupo. No eres el parche, no eres el tapón, no. Eres la luz, eres el que brilla. Es que es el que es distinto, es el que es privilegiado. Ni necesita embriagarse, ni tener sexo libre, ni necesita drogarse para ser feliz. Porque lo que nuestro enemigo, nuestro adversario, el que controla la potestad del aire, les hace sentir a ellos que les hace falta eso para ser felices. Nosotros no, nosotros tenemos la verdadera felicidad, la verdadera plenitud que es en Cristo. El texto dice literalmente que cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 6 del capítulo 4, allí lo tiene, dice que Dios entonces brilló para nosotros la luz del evangelio. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oigan eso. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese mismo Dios que creó allá en el Génesis la lumbrera mayor y la menor, es el Dios que ahora hace que brille en nosotros la luz del conocimiento. Ahora nos dio vida. Nos resucitó juntamente con Él. Dice Efesios, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan de esta expresión? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua, ¿qué? Viva. Está hablando de la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En cambio, el ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine a traerles vida. El versículo 6 de Efesios, Pablo dice que Él nos resucitó. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Porque eso es lo que Dios hace en nosotros. Nos resucita. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nos resucitó. Pero dice algo más. Dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oigan esto. Ya. No es un asunto de que tengo que morirme para estar allá. No, ya nos sentó en lugares celestiales, en la vida eterna. Qué precioso esto. Si dentro de los privilegios de conocer a Cristo está el ser llamados hijos de Dios, ahora es pasar de muerte a vida. Y yo sé que muchos se estarán preguntando, pastor, ¿y cómo hago entonces para pasar de muerte a vida?
Yo estoy oyendo hoy o estoy viendo por primera vez esto, yo no entiendo mucho sobre el tema. ¿Cómo hago? Porque sí entiendo y usted está descubriendo usted mismo en su propia vida que sus comportamientos no son los que usted quisiera. O no me diga que usted quiere llegar borracho todos los días a su casa. O no me diga que usted todos los días quiere maldecir en su casa. O no me diga que usted todos los días quiere llegar drogado a su casa. Recuerdo que hace algunos días un muchacho, frente a la casa donde yo vivo, yo estaba mirando desde el segundo piso, vi que alguien cuadra una bicicleta, vi que un muchacho joven, bien parecido, paró, sacó de su maleta una bolsita y en esa bolsita empezó a empacar bazuco en una pipa. Me dio un dolor tremendo. Yo dije, tengo que hablarle a este joven de Dios. Me vine al primer piso, abrí la puerta y él se sorprendió. Yo salí para hablar con él. Le dije, hola, ¿cómo estás? Y le dijo, mi hijo, ¿qué está haciendo? Dijo, Señor, aquí voy a consumir. Y yo le dije, ¿por qué hace eso? Me dijo, porque no soy capaz de vivir de otra manera. Le dije, ¿qué has hecho por eso? Dijo, de todo. ¿Para dónde vas? Dijo, vengo de almorzar, voy para el trabajo. Pero no puedo. Señor, y lloraba, se le vieron las lágrimas. Dijo, no sabe cuánto he luchado por esto. Y aunque me he propuesto, aunque he jurado, aunque he hecho de todo, no he podido, no puedo. Y le hablé del Señor. ¿Y quieres que ore por ti? Me dijo que sí. Dijo, ayúdeme. Entendí claramente que era la potestad del aire que lo tenía sujeto. Porque eso es lo que quiere. Me preguntarás, ¿cómo hago para ser libre? San Juan, escribiendo el evangelista San Juan, en el capítulo 5, versículo 24, nos va dando una idea acerca de esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observen el texto. Y a mí me llama mucho la atención cómo lo marca. De cierto os digo. Está como diciendo, miren, pongan mi atención, pongan mi cuidado. El que oye mi palabra y cree. Mucha gente oye la Biblia, oye la palabra de Dios. Hay muchos me preguntan, pero es que yo oigo el evangelio, yo oigo los mensajes por la radio, yo veo la televisión, yo oigo no sé qué y me mencionan una cantidad de programas que cuando los veo, los unos son contrarios y son doctrinas a los otros, no entienden nada. Pero ellos dicen que ellos ven la Biblia y el evangelio, están más confundidos más perdidos que el hijo del Inver. El texto es literal. El que oye mi palabra y cree. El que oye mi palabra y cree al que me envió, entonces ese tendrá vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Es oír. ¿Se acuerdan? Que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. El que oye mi palabra. Usted me dirá, Pastor Trejos, pero bueno, venga y escuche. Venga, oiga. Deje que su espíritu se afine con la palabra de Dios y con la fe. La palabra genera fe en el ser humano cuando la oye. Cuando oyes la palabra puedes creer. Por eso yo pido a los jóvenes que hagan un devocional, porque a veces lo hacen cansados, agotados, ni si lo quieren hacer. Pero cuando ellos oyen la palabra y leen la palabra, su oído se va afinando para el asunto de la fe. Ahí está el texto. Cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 1, al versículo 9 y 10, él entra diciendo,
Hablando del Señor, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propio propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó de nosotros la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El segundo privilegio más grande que podemos tener nosotros, los que conocemos a Jesús, los que amamos a Dios, los que obedecemos, es que pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos de nuestros delitos, pecados. Ahora tenemos vida. Vida propia. Que nos permite decidir. El problema de Satanás es que no te permite decidir nada. Desde el principio uno ve a Dios permitiéndole al hombre decidir. Ustedes están parados frente a dos caminos, el camino del bien y del mal, tomen el que ustedes quieran. Están parados frente al camino de la obediencia y de la desobediencia, ustedes miren a ver. Lo único que les digo es que si obedecen, van a ser bendecidos en esto, pero si no, entonces malditos serán en esto, en esto, en esto. El Evangelio habla de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Espaciosa es la puerta para ir al infierno. Estrecha es la puerta para ir al cielo. Si a usted le parece que es muy difícil, entonces entre por la puerta ancha. Siempre ha habido libertad. Satanás no. Por los textos que hemos leído, él toma el control de tu vida, de tu mente, y vives a voluntad de él. Y tú crees que eres libre. No eres libre. No eras libre. ¿Cuántas veces dijiste esto no lo vuelvo a hacer, esto no vuelvo a actuar de esta manera, vuelvo a pensar de esta manera y volvías a caer en lo mismo? Creías que te mandabas. Pero cuando llegamos a Cristo, lo primero que Él hace es respetar nuestra libertad. Por eso, y déjenme decirlo, veo muchos en la fe y luego no los veo ahí. Cayeron en la voluntad de Satanás. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que aun cuando salieron, el Señor los conserva, los guarda y los trae otra vez. Porque los ama para salvarlos. Y déjenme terminar. Ya me quedan 2 minutos. El tercer privilegio que de acuerdo a la Biblia tienen los que amamos a Dios está en el versículo 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Pero observen que dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Tercer privilegio, Él responde siempre nuestras oraciones. ¿Saben por qué? Porque San Juan está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Dios nos va a tratar como sus verdaderos hijos. ¿Y qué hace un verdadero padre frente a sus verdaderos hijos? Proveerles las cosas que necesitan. Enseñarles hasta que ellos tomen la edad para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Él responde a nuestras oraciones. Somos sus hijos. Y mientras guardemos y obedezcamos sus mandamientos, Él lo va a hacer. No podemos olvidar lo que San Lucas escribe hablando del Señor mismo. San Lucas capítulo 11, del versículo 11 hasta el versículo 13. Acuérdense que el Señor hablando de este tema, Él lo menciona. Vamos a escuchar a Angie. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted siendo malo sabe dar buenas cosas, porque a mí si mi nieto me pide un pan no le doy una piedra. En absoluto, le compro el pan que sea, pero no le doy una piedra. Y si mis hijas me pidieran un pez, jamás les di una serpiente. Y somos malos. El tercer privilegio que tenemos es que Él se compromete a responder nuestras oraciones. Y el texto literalmente dice, si tenemos paz,
si estamos bien con Él en esa relación. 3 hermosos privilegios que tenemos los que creemos y amamos a Dios, que no los podemos olvidar. El primero, somos llamados hijos de Dios. El segundo, hemos pasado de muerte a vida eterna. Porque Él nos dio vida juntamente con Él. En Cristo tenemos vida. Y pasamos de muerte a vida. De este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y pasaremos a estar en la eternidad con Él. Y tercer cosa bien importante, bien importante, es que Él se compromete a responder nuestras oraciones y nuestras peticiones. Me siento feliz, me siento privilegiado en conocer a Dios, en amarlo, en obedecerle y en servirle. Espero que ustedes también. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y gracias por acompañarme en este tiempo. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785. 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.